hacer un buen render interior con Enscape sin colocar luces rectangulares o tipo foco a lo bestia. Te muestro a continuación los resultados y me dices qué te parece. Ok, el objetivo principal es lograr una iluminación similar a la realidad que percibimos. El segundo objetivo es lograr que las luces o lámparas emitan la potencia correcta. Si son 1600 LM, ese mismo dato vamos a colocar en Enscape. Me refiero a que es una lámpara de techo, tiene una potencia de 20 watts y su potencia lumínica es de 1600 lúmenes o su expresión LM. Tenga esta misma información en Enscape, ya que hay un tipo de luz que permite colocar esta misma información de LM, que son los lúmenes. Entonces, tiene que iluminar con esa potencia de la misma forma en el programa como en la realidad. Si en la realidad ilumina mucho una habitación, un solo tipo de foco, en Enscape tiene que iluminar igual o similar o lo más parecido posible, y que también los objetos se vean afectados por esa luz, como lo son las sombras, las reflexiones, inclusive las texturas que se aprecien cuando le aplicamos un normal matte o etcétera. Para no tener esos datos exorbitantes en Enscape que le ponemos a una luz de tipo foco y con eso queremos iluminar toda la escena, para evitar eso y que nuestra escena se cargue mucho con muchas luces y con información que no es real, que es solo para que el render se vea clarito o para que se vea bien iluminado, cuando en realidad, si nosotros el cálculo que hicimos es una lámpara, esa habitación no va a necesitar tanta iluminación. ¿Para qué vamos a estar dando una información que no es correcta en el render? Esa lámpara tiene que expresar los mismos datos. Si son 1600 lúmenes, eso es lo que va a iluminar esa habitación. Y eso es lo mismo que nosotros vamos a representar en Enscape. Y yo he conseguido lograr eso con un tipo de luz que aparece en Enscape y me da prácticamente buenos resultados. Ya vieron el video, eso es lo que vamos a lograr en este video. Ahora, si no sabes de lo que estoy hablando, te voy a dejar una página en la que te va a encontrar información para poder hacer este cálculo. Estos cálculos puedes calcular cuánta potencia o cuántas lámparas vas a necesitar en una habitación, llámese sala, llámese cocina o inclusive las salas de escuelas, por medio de la altura, de a qué distancia van a estar las lámparas del piso hacia el techo, cuál va a ser esa distancia, y toda la información de la lámpara que vos vas a colocar o cuál es la que el cliente te está necesitando o te está pidiendo que pongas en el diseño. En base a toda esa información, vos haces ese cálculo y ese cálculo te va a arrojar los datos necesarios que vas a colocar. Por ejemplo, a qué distancia las vas a colocar, cuántas lámparas vas a poner y a qué distancia van a estar cada lámpara. Y te va a decir cuánta potencia va a necesitar en esa habitación. Puedes hacer ese cálculo para no estar poniendo luces a lo loco. O sea, va a poner como 30 luces cuando en realidad, y cuando vayan a construir esa habitación, apenas va a necesitar 2 luces circular de techo y lamparitas LED que van a tener en las cómodas de las camas, por ejemplo. Primero te voy a mostrar una pequeña habitación, una pequeña casa que yo hice, que yo tengo conocimiento de cómo se ve la iluminación tanto de día como de noche. Lo voy a replicar en Enscape primero aquí en esta habitación pequeña para que esos datos ya me sirvan y lo puedo utilizar en otros proyectos más grandes y más complejos. Ya haciendo este análisis en este modelo, me dan esta potencia. Yo utilizo este tipo de lámparas o de iluminación en Enscape, que es el tipo circular. Esto me permite
permite poner los lúmenes correctos. En esta habitación yo solo tengo 2 lámparas. Esa es la manera como ilumina. La escena de Enscape la puse de noche, para ser más exactos, a las 18 horas la puse. En base a eso yo comencé a hacer mi análisis de las luces y estos son los parámetros que me dio. Entonces ahora esto yo lo voy a llevar a otra escena. Voy a crear una nueva escena. Es bastante sencilla. Solo míralo y lo hice súper rápido. Y esto también lo puedes hacer tú si tienes el mobiliario correcto, si ya lo tienes configurado, si ya lo tienes todo bien armado y vas colocando tu biblioteca. Obviamente todo esto lo tienes en mi perfil de Painter para que puedas diseñar de esta manera también muy rápido. Recuerda que esta iluminación de interior no va a variar si la escena está de día o está de noche. Y tengo luces de tipo LED en el cielo falso con potencia equivalente a su realidad también. Yo le voy a poner una potencia bastante exagerada para que mires al momento yo de iniciar el render cómo ilumina demasiado, cómo satura la iluminación y es una iluminación no correcta, no semejante a la realidad. Luego le voy a cambiar los valores y lo voy a dejar con los valores correctos según las tablas que previamente había visto. Como te menciono, le puse las lámparas de 20 watts. En este caso puse 2 solo para ver y mostrarles a ustedes de que ilumina bastante bien. Según el cálculo, esto es lo que me dio. Fueron 4 luces de 2 lámparas y esto fue lo que este es el resultado. Pero ahora, este tipo de render, cualquier diseño interior que tenga una gran ventana va a tener una iluminación correcta en su interior. Obviamente todos los youtubers o todos los videos que hay en internet, ya sea con Lumion, con V-Ray o con lo que sea, siempre tienen ventanas grandes y entonces la iluminación es correcta. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una ventana de 1 metro por 1 metro o una ventana más pequeña? No va a iluminar correctamente, se va a perder la configuración y tendremos que hacer otra configuración. La respuesta es obvia que no, porque yo lo diseñé de manera de que hubiera ventana o no hubiera ventana, que todo estuviera sellado, porque obviamente lo hice como que estuviera de noche todo el tiempo. Esa iluminación va a permanecer aunque no tengamos ventana. Como te muestro ahorita, voy a poner ahorita con el ventanal y te voy a poner la pared sin ventana, ni siquiera de 1 metro por 1 metro, sin ventana, solo una pared, y notarás que la iluminación es la misma. Ahora también te muestro que sin importar el cielo HDRI que tú pongas, la iluminación va a permanecer igual. Obviamente va a darle su toque cada cielo, si es un atardecer, si es una tarde despejada, etcétera. Pero en sí no va a variar la iluminación que provee este tipo de diseño o diseñar de esta manera, diseñar correctamente como aplicable a la realidad. Pues querido suscriptor, te paso los datos para que lo hagas en tu máquina. Primero te paso la configuración del preset que tengo en esta escena, que es la misma que iba configurando al principio.
Una vez más, si te gustó el video, no olvides dejarlo saber con un me gusta. Suscríbete si aún no estás suscrito y estaré respondiendo tus preguntas que haga por medio de Short. Es algo que me emociona mucho hacer de esta manera, así que dejen sus comentarios. No creo que sea necesario dejar esta escena libre o free porque pueden practicarlo y hacerlo ustedes mismos en base al video. Simplemente le van poniendo pausa y replican todo el video. Pero igual la escena siempre va a estar en mi Painter. Todo lo que yo suba va a estar en mi Painter. Igual nadie me pide esta escena o las configuraciones para que estén free. En los comentarios nadie lo pide. Y si lo hicieran, lo pensaría. Nos vemos hasta un próximo video.